Hola amigos, bienvenidos a este programa del silencio de un pueblo. Hoy vamos a visitar en el municipio de Puente Viesgo uno de sus pueblos. Es un pueblo bastante grande, no es un pueblo pequeñito, de estos que acostumbro a grabar por la montaña cántabra. Es un pueblo bastante grande y muy cerca de uno de los núcleos más industriales que tenemos en Cantabria, como es Torrelavega. Está a escasos 5 o 6 kilómetros de Torrelavega. Por tanto, el descenso poblacional no debiera de ser importante, habiendo trabajo, como digo, tan cerca. Este pueblo es Las Presillas, como he dicho, y sí que ha habido un poco de descenso poblacional en los últimos 20 años. Podemos hablar de, como digo, en los últimos 20 años, unas 100 personas menos están empadronadas en este municipio, en este pueblo de Las Presillas. ¿Qué tenemos importante en este pueblo de ver, de recorrer, de visitar? Pues nada, solamente voy a decir una de las cosas que creo que tiene mucho atractivo, que es una conocida ruta de las ermitas, de los santucos, de los humilladeros. Son unos 6 humilladeros, hay una ruta que los va visitando todos. Humilladeros, todos saben que era esta pequeña ermita que se situaba al lado de los caminos para que el caminante, al pasar por ahí, rezase a las ánimas y tomase un ratito de descanso. Pues hay 6 de estas ermitas en este pueblo, con una ruta muy atractiva. Aparte hay muchas más cosas, pero tenemos una persona que nos va a acompañar y nos lo va a datar todo ello. Así que vámonos hacia Las Presillas y allí continuamos hablando. Bueno, pues decíamos en nuestra entrada que veníamos al pueblo de Las Presillas. Estamos ya en Las Presillas y aquí tenemos a la persona que nos va a acompañar a recorrer este pueblo. Él es Antonio. Antonio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues nada, no sé si sabes este reportaje que hago del silencio de un pueblo, visitando los pueblos de Cantabria. Creo que son muy bonitos y tienen todos mucho que contar. Y de este pueblo en concreto, solamente en mi entrada he dicho que tenéis una ruta que visita una serie de humilladeros, creo que son 6, pero te dejo que lleves tú el guión del reportaje. Sí, bueno, pues en primer lugar estamos junto a la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari. Es donde se celebra una de las romerías más importantes, que es también San Cristóbal, que se celebra precisamente el día 10 de julio. Y es una romería que alcanza a todos los pueblos de la zona. Vienen aquí con sus coches, con sus motos, con sus camiones, etcétera, totalmente adornados con guirnaldas, flores, etcétera, a bendecirlo. Es una fiesta muy tradicional de todo el valle. O sea, es algo similar a San Cristóbal. Sí, es San Cristóbal, exactamente, patrón de los conductores, como sabes. Bueno, en primer lugar, aunque el día precisamente no es un día como ha amanecido estos días atrás, que se veía todo, Las Presillas está en un entorno, es el último pueblo del Valle de Toranzo. Antiguamente el Ayuntamiento de Toranzo, como sabes, pues tenía 25 pueblos, incluso ocupaba una parte de lo que es Carandía, que hoy pertenece a Piélagos. Y este es el pueblo, digamos, que está más al norte. Lo delimita el río Pas en su curso, en su tramo medio, que hace 2 grandes curvas en 2 pozos salmoneros, desde el puente de Carandía hasta el Pozo de la Barca y el Pozo de la Argolla, y luego ya se dirige hacia Oruña, hacia más al norte. Todos los ríos que vierten al Pas trazan unos barrancos impresionantes, precisamente desde la parte, vamos a decir, septentrional de la Sierra del Dobra, que está ocupada hasta la costa de la montaña. Ahora no se ve, la veremos probablemente cuando despeje un poco y lleguemos a la ermita de San Benito. Bueno, pues desde la grácil, vamos a decir, silueta que conforma la Sierra del Dobra, aquí el pico culminante tiene límite con Las Presillas, Buelna y Torrelavega. Nosotros la llamamos la Capía, y se llama la Capía porque antiguamente había una ermita dedicada a San Cristóbal. Aún están los cimientos de esa ermita y de ahí se llamaba la Capilla. También justamente al lado mismo de esa cumbre, que tiene 606 metros, como digo, es la parte culminante de la Sierra del Dobra y muy característica, es una de las alturas prominentes de todo lo que se llama la comarca de la Marina de Cantabria, obviamente, y tiene unas vistas excepcionales, no solamente porque está muy cerca de Labra del Pas, sino porque además está en el centro de lo que es la región de Cantabria, y las vistas son desde los picos de Europa prácticamente hasta las sierras, vamos a decir, de Vizcaya. O sea que es una pena que no podamos hoy subir porque el tiempo no nos lo va a permitir.
Bien, también es muy característico porque en esa zona hubo una capilla que se llamaba Capilla del Agudo, justamente al pie mismo de la cumbre. Y otrora hay yacimientos arqueológicos como un campamento romano y también unas 3 letras que hacen mención precisamente a una de las deidades más importantes del panteón romano, cual es Júpiter. Decía a Júpiter el más grande, el mejor. Prueba de que ahí hubo un asentamiento romano muy importante, de aquellas legiones que dominaban y controlaban toda la zona. Digo esto porque en la capilla también ha sido importantísimo, sobre todo a raíz del siglo XIX, precisamente por 2 motivos. Uno, la extracción minera a mediados del siglo XIX, las primeras minas de barita se dan, o baritina, se dan precisamente justamente en el que se llama el Monte de las Presillas, y ya Jovellanos, en sus apuntes clásicos, porque era un gran conocedor de toda la geografía, sobre todo del norte de España, dio lugar al conocimiento de 1796 de las primeras minas de carbón, concretamente en el Monte de las Presillas. Bueno, pues como iba diciendo, importantísimo el monte, no solamente por eso, sino la tradición secular de la ganadería, sobre todo muy temprana edad, a finales del siglo XVIII, ya se ocuparon todos los seles y brañas del monte por gentes, no solamente de aquí, sino de la otra parte de la Sierra del Dobra, precisamente para aprovechar esos pastos. De todo eso, y también de la extracción de la madera, de los robles, fundamentalmente, que había aquí tan ricos, que aún quedan algunos rodales importantes, de este Quercus robur, la cajiga famosa que tenemos en Cantabria, pues tanto la explotación minera como ese aprovechamiento de los pastos de montaña, como, lo más importante, cuando se crea la Real Fábrica de cañones de Liérganes y los astilleros de Guarnizo, desforestan toda esta zona, con lo cual, de alguna forma, toda esa riqueza que teníamos de esos bosques caducifolios tan importantes de hayas y robles prácticamente desaparecieron, pero las Presillas aún conserva, como le pasa también a Hijas, conserva, como estáis viendo, pues una serie de rodales de estas características bastante bien conservados. Bueno, estamos junto a la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari. Esta iglesia se cree, por un hallazgo de un capitel mozárabe que se encontró, que está en el Mupac de Santander, es un capitel con unas hojas de acanto. Las hojas de acanto indica vamos a decir, la eternidad. Y esa es un capitel que se llama de estilo asturiano, lo cual dice que principalmente esta iglesia en sus momentos primigenios fue una iglesia mozárabe, o si no es mozárabe, prerrománica, del siglo IX, precisamente por ese capitel que digo que está conservado en el Museo Arqueológico de Santander. Bueno, lo que vemos aquí es un zaguán. La iglesia se cree que se construye hacia el siglo XIV, hay escritos dentro que lo atestiguan, pero ya en los siglos XVIII es cuando se puede decir que se levanta esta iglesia, pues como muchas de las iglesias que hay en Cantabria. Algunas de las cosas importantes son, como vamos a ver aquí, el comienzo de lo que era un Vía Crucis, los famosos humilladeros. Aquí tenemos 2 ejemplares, como estáis viendo. Se cree que fue la orden de San Francisco, precisamente la que precisamente a través de su vamos a decir, de esa orden penitente, la que consigue colocar en los cruces de caminos y delimitaciones entre varios pueblos este tipo de imágenes representando fundamentalmente a Dios, Jesucristo crucificado en muchos casos, con la Virgen María con un manto monacal y San Francisco con un cordón, ¿vale?, del que intentan los
condenados en el purgatorio y en el infierno a asirse a él para salir precisamente hacia el paraíso terrenal. Y no lo consiguen, obviamente. Muchos de estos humilladeros o santucos, que también se llaman, están decapitados. Fueron decapitados durante la Guerra Civil Española por esa inadversión terrible que tenían pues algunas personas precisamente contra la Iglesia Católica y todo lo que representaba. Concretamente aquí permanecen 8 de estos santucos, que los vamos a ver cual si fuera un rosario, un vía crucis, y que están colocados en su lugar primigenio, podemos decir. Esto es de San Nicolás, aquí. Como decía, se remonta a época altomedieval. Pues el capitel que se encuentra en el Museo Arqueológico de Cantabria pertenece a esta iglesia, una iglesia románica, probablemente del siglo IX, como os dije, con de acanto, que era el símbolo de la eternidad. Lo más antiguo que hay aquí, lo más interesante de la iglesia, es que se conserva, es esta capilla que vemos aquí a la izquierda, que es la capilla del Rosario, y precisamente por esa maravillosa pedrería que tiene, con ese arco de medio punto, nos dice que probablemente esto era la parte más antigua que aún quedaba probablemente del siglo XIV. Aquí se enterraban también algunos de los nobles de esta población, concretamente de la estirpe de los Ceballos. Vemos aquí dos de los enterramientos en el presbiterio y, como podemos observar, se encuentra la cruz y debajo su escudo, 3 franjas horizontales, que es el símbolo, vamos a decir, de esta nobleza, los Ceballos. De hecho, ya luego lo veremos probablemente en la casona de Rabía, en el arranque de la escalera hay un escudo, también muy parecido a ese, y un escrito que dice: es ardid de caballeros, Ceballos para vencellos. Aquí los Velasco y los Ceballos, sobre todo los Ceballos, tuvieron una gran impronta, que luego se trasladaron a todo el valle de Toranzo en general. Bueno, aquí hubo un retablo del siglo XIX, que estaba apoyado, pero de todas formas podíamos haberlo restaurado, pero en los años 70 del siglo XX se retiró y bueno, no sabemos dónde está. Bueno, una cosa también importante son estas 2 sillas que aparecen aquí, también con el escudo de los Ceballos, como estamos viendo aquí, lo mismo que vemos allí, otro de los sepulcros de la estirpe de los Ceballos, que dominaba prácticamente todo el valle. Y bueno, como veis, la iglesia es de una sola nave. Eso es. O el escudo que aparece ahí en el presbiterio, también con los Ceballos. En la ventana del presbiterio, hacia mediodía, luce esta preciosa ventana con frontón partido, típicamente barroca, y también con ese resalte de lo que se llama platabanda, que es muy típico del siglo XVIII en toda Cantabria. Hemos visto la iglesia parroquial dedicada a San Nicolás de Bari. Estamos en el barrio homónimo, en el barrio San Nicolás, y aquello que vemos allí es el Monte Carceña, ¿vale?, que está en la parte, digamos, este del Pas, y Castañeda. Y vamos ahora mismo hasta la ermita de San Benito para seguir todo este Vía Crucis de piedra, que hemos visto ahí 2 ejemplares. Bueno, dentro de este Vía Crucis que hemos dicho de piedra, o los santucos, o los santos de las ánimas, que se llamaban también,
En las presillas tenemos varias tipologías. Una de las tipologías es precisamente esta, que vemos así. Tiene su propio subidadero para que los peregrinos o los orantes pudieran rezar sin mojarse. Vemos también cómo está San Francisco, ¿de acuerdo? Jesucristo, y decapitado precisamente por lo que dijimos de las barbaridades de la guerra civil, que bueno, con la incultura de la gente de aquellos tiempos. El techo es lógico, así, liso. Sí. Es muy sencillo. Es como un pequeño oratorio, vamos a decir. Sí. Bueno, pues estamos en el barrio de Somasprilla. Somasprilla, esto es una llanada muy grande, Soma, la parte alta, se cultivaba un cereal que se llama espría, o esprilla, ¿de acuerdo? Que era muy parecido a la escanda. Bueno, y estamos ante el cuarto humilladero. En este caso es un santuco, el mejor conservado de todos. Tenemos al fondo la iglesia de San Nicolás y todo el valle precisamente del Pas, del valle medio del Pas, como estamos viendo, con Carandía, Bioño, vemos allí Bioño, a la derecha Renedo, Monte Carceña, como hemos dicho, y precisamente hacia la parte, vamos a decir, oeste, tenemos otro resalte importante, que es la sierra, se llama esto, que se comparte con la montaña, ¿de acuerdo? Y allí ya vemos que entre las nubes nos aparecerá dentro de poco el pico de la Capilla, o pico d'Obra, que se llama en Viernes. Sí, esta es una alineación tradicional que se llama de las múltiples, con las balconadas, los patos, no sé si veis ahí donde tiene el tendedero de ropa, sí. Que identifica también de todo Toranzo en general. Ese es el barrio de San Benito, y como vemos por todos los sitios está la impronta de los ceballos, ¿no? Como vemos en esta piedra, la verdad. El barrio de San Benito es donde se encuentra la ermita homónima que vamos a ver a continuación y donde está también las escuelas. Bueno, estamos en el barrio de San Benito y estamos junto a la ermita homónima dedicada a San Benito. Antiguamente fue un monasterio benedictino. Se fundó en el año 1650 por dos próceres importantes y, como no, de los apellidos Velasco y Ceballos, ¿de acuerdo? Es de planta rectangular, con un ábside cuadrado, tiene una bóveda de nervios. Ya ves que la sillería es bastante buena, no es sillarejo. La torre también es muy característica, con 3 cuerpos, bastante bien labrada. Y está en una placita donde se encuentran junto a las escuelas nacionales de niños y niñas, niñas a la izquierda, niños a la derecha. Aquí corrimos, aquí jugábamos al balón, en este patio concretamente. Se fundaron en 1928 o 25, creo, aproximadamente. Pero antiguamente aquí hubo una fundación de un tal Bernardo Ceballos, que era un indiano. Las antiguas escuelas estaban aquí, en esta fundación. Esa fundación aún se conserva. Ajá. Y el escudo que se encontraba precisamente de los fundadores, le vamos a ver aquí para que le pueda sacar. Sí, bueno, pues este escudo es el que decía que estaba en las escuelas, fundación que fue de un prócer importante que estaba en América, también de apellido Bernardo Ceballos, y vemos, es muy característico, vemos las 3 barras de los Ceballos, el castillo, un hombre con una espada, la cruz y el jaqueado que vemos aquí, que es muy característico, es un escudo bastante bueno. Bueno, pues como estamos en el barrio de San Benito, es uno de los barrios orientados a mediodía, más soleados, y hay una perspectiva del resto de los barrios que están, digamos, a pie de monte de la Sierra del Dobra. Vemos el barrio de Revía, ese que vemos ahí, vamos a ver luego el Palacio de la Jilguera, que se encuentra allí, ahí tenemos el Palacio de Rucarbos en medio, aquí tenemos el barrio de la Unquera, que lo vamos a ver a continuación, y los característicos restos que quedan de los robles, de aquellos robles de más de 200 años, que aún conserva esta población de las Casillas. Bueno, San Benito. Estamos en el pórtico de la torre de San Benito, ahí jugábamos al fútbol y aquí jugábamos al marro y a las 4 esquinas de la torre, en esta zona, cubriéndonos precisamente de la lluvia
para protegernos. Vamos a entrar a la ermita. Sí, estamos en la ermita de San Benito y vemos esa bóveda de aristas, de nervios, y también la impronta de los ceballos precisamente en la clave de la derecha, como vemos. El sol, etcétera, la luna, la cruz, etcétera. Antiguamente, repito que esto fue un monasterio benedictino. Lo más importante a destacar desde el punto de vista ornamental y artístico de esta ermita es precisamente esta entrada, que era la entrada principal, la fachada meridional, vamos a decir. Presenta, como vemos, un arco de medio punto, con buena traza, bien labrado, con dos columnas estriadas, columnas capiteles corintios, y vemos también antiguamente una hornacina que probablemente, según dice la tradición, ahí estaría la imagen de San Benito. Vemos unos florones también, es bastante característico, no se ve mucho por todo Cantabria, como esta, y bueno, tiene algunos contrafuertes, como estamos viendo, lo cual da idea que esto antiguamente, para cobijar a tanto monje benedictino, tuvo que ser importante. Y lo mazacote que representa esta torre de 3 tramos, que está bastante bien conservada, como ves. Bueno, estamos junto a la Casa del Rico, que conserva una espléndida portalada, como hemos visto. En algunos de sus murallas aún se conserva la impronta precisamente de los ceballos. Se construye en 1644 por un tal Jerónimo de Ceballos, el Neto, que llamaban el Neto por ser el nieto de uno de las estirpes más importantes del Valle de Toranzo, de Ceballos el Caballero. ¿De acuerdo? Bueno, es quizá la portalada más importante que tenemos prácticamente en una buena parte del Valle de Toranzo, por supuesto en las Tresillas. La casa está bastante transformada. Y aquí viví yo hasta los 18 años prácticamente, con lo cual puedo dar fe de las correrías que hacíamos por aquí. Hoy es una casa rural. El escudo que tiene en la parte alta. Sí, también ves que es de los Ceballos, Sí, sí. son 2 leones rampantes, ¿de acuerdo? Y lamentablemente, por el mal de la piedra, esos 2 escudos que vemos, pues están prácticamente inutilizados, se puede decir. Otra cosa característica de las casas es donde se afilaban los cuchillos, como ves, ¿no? Sí, sí. Hola, buenos días. Queríamos comprar el barrio, ¿se puede ser? Ah, sí, sí, hombre. Bueno, como comentábamos, cuando ya levantara el día, como por fin ha levantado, porque habéis venido vosotros, vemos que estamos en el barrio de la Unquera y cómo se ve al fondo el perfil, la silueta aflechada precisamente del pico Dobra, la Capía, como se denomina aquí, 606 metros. Es el pico más alto de la Sierra del Dobra. Comentaste, Antonio, que teníamos ahí un asentamiento cántabro o un castor. Romano, exactamente, sí, un asentamiento romano, y también unas letras dedicadas a Júpiter, a una de las deidades más importantes del panteón romano. También se encontró el ara votiva dedicado al dios Erudino, en el año 334 después de Cristo, dedicada a un dios pagano, curiosamente, a su hijo, que está en el Museo de Prehistoria de Cantabria, en el MUPAC. La encontró Emilio Alcalde de Río en el año 1925. Bueno, esta casa antiguamente probablemente fuera una toda, pero ya cuando yo vivía aquí estaba dividida ya en 2 partes. Aquí había una poza donde salían a beber las vacas, en verano se secaba, en invierno estaba con una capa de hielo que había que romper para que bebiesen. Y este hombre, Enrique, tenía aquí una piedra de afilar que había hecho él con piedra de arenisca. Y también tenía los panales de abejas. Y todos teníamos miedo a pasar por aquí porque, claro, las abejas te podían picar. Era una cosa muy curiosa, muy característica de esta zona. Sí, sí, sí. Sí, este es el santuco más antiguo de todos los 8 que conforman este Via Crucis de piedra. Representa una virgen con su toga como si fuera una monja, con el niño en brazos. Y también decapitada, desgraciadamente. Hemos venido desde el barrio San Benito, Somasprilla, y estamos ahora en Sobrellano. ¿De acuerdo? Barrio de Sobrellano. Eso es. Y vamos a ver, esta es la carretera de la sierra que comunica con la montaña. Y vamos a ver
bueno, el sexto, vamos a decir, humilladero o santuco de las ánimas que hay en este barrio. Como vemos, 1780. Las ánimas... ¿Dónde? Abajo lo tiene, ¿no? Sí. Ah, sí. Los condenados y San Francisco con su toga aferrándose a ella para poder salir precisamente de ese fuego eterno, ¿no? Una cosa muy curiosa, como una especie de salvación. Bueno, pues allá al fondo tenemos el barrio de La Jilguera o La Helguera, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, aquella casona que se ve allí es ahora el mejor conservado. Hoy está convertido en un hotel de 5 estrellas, un hotel de lujo. Vamos a ver si se puede ver, pero veremos la portada, veremos el escudo también importante, también de una ilustre alcurnia de los Ceballos, como no podía ser menos. Fue de un cura que se lo cedió precisamente a su sobrino. Como vemos en toda esta zona, desde Masprilla, San Benito de la Unquera, vemos esta gran llanada. Aquí una parte era para pasto, y otra importante, como son estas mieses que vemos aquí, más cerca de los barrios, o llosas, se dedicaban precisamente al forraje, y se dedicaban también al cultivo de navizas, de remolachas, de las alubias, del maíz, etcétera. Esto en otro tiempo estaba todo ahora cubierto. Ahora prácticamente pues se puede decir que la gente ya vive de servicios, fundamentalmente, y hay mucho jubilado, entonces, y residentes de los que trabajan en Torrelavega. Pero imaginaos lo que fue esto en otro tiempo, ¿no? Y luego también todas las zonas que vemos de arbolado, que se han sustituido concretamente a finales del siglo XIX por el eucalipto, como estamos viendo. Entonces fueron, como vemos también en Carceña, en la parte de Vargas y Castañeda. Pero esto todo, imaginaos que esto fue bosques tupidos de hayas y robles, que fueron esquilmados precisamente por la Real Compañía de los Reales Astilleros de Guarnizo y fundamentalmente por las fábricas de cañones de Lergrans y La Cavada. Bueno, pues estamos en el barrio de la Jedesa y tenemos una de aquellas fuentes que aún quedaban en el pueblo cuando no había agua corriente, como veis, del año 1952, mira, del año que yo nací, se llama La Llosa, porque detrás había una llosa. Es una zona cercada donde se cultivaba, cerca eran los huertos que había cerca de los barrios. Y veníamos a buscar agua con una burra, con un cazo, sacábamos el agua de ahí y nos lo llevamos para cada una de las casas, una cosa bastante curiosa y típica, que se lo dices a los jóvenes y no lo entienden, ¿no? Bueno, pues tenemos dos típicas casas con balconada, adosadas, en el barrio de la Jedesa. Aquí comienza ya la Cuesta de la Montaña. Yo cuando decía de dónde eres, digo, soy montañés 2 veces. ¿Por qué? Digo, nací en la Cuesta de la Montaña. Obviamente, porque se piensa la gente que la Cuesta de la Montaña es solamente a Torrelavega. La parte que da a oriente es Las Presillas, como estás viendo, la carretera nacional 624. La ermita de San Lorenzo, situada en la parte alta del barrio de Revía o de Revilla. Ermita de San Lorenzo. Se celebra el 10 de agosto la advocación a San Lorenzo. Esta casa-palacio, que perteneció en el siglo XVIII a Manuel Isaac de Ceballos, que fue otro Ceballos, que fue cura precisamente de Las Presillas, y lo donó a su sobrino. Un sobrino que también Ceballos, que vivió en Villafufre, y dicen que fue mandado construir por un caballero apellidado Ceballos, que residió en América, que nunca llegó a vivir aquí, ¿de acuerdo? Hoy se ha convertido en un hotel de 5 estrellas y es, digamos, la fachada mejor conservada, con esa platabanda, esas pilastras adosadas, como veis, el zaguán, en fin, es muy interesante. La verdad es una casa que siempre ha sido habitada. Y bueno, hablando un poquitín del pueblo, estamos en el barrio de La Jilguera o La Helguera, que deriva del Helecho, del antiguo nombre cántabro de los helechos. Estamos al pie precisamente del macizo del Dobra, en la parte, vamos a decir, septentrional. Y este pueblo, bueno, como has visto, está dividido en varios barrios. Hay muchos que tienen bastantes núcleos, digamos, urbanos conjuntados, como es Puente Viesgo, pero en este caso, pues no, forma parte de una serie de barrios atomizados, bastante atomizados en todo el paisaje, para el uso precisamente agrario, el aprovechamiento de todos esos espacios agrarios tan importantes como hemos visto. La gente aquí, pues, ha permanecido unos 350 habitantes más o menos desde hace 200 años. Sí que ha bajado un poco
población con respecto a Vargas, porque Vargas concretamente se han creado nuevas viviendas de protección oficial y mucha gente de las Presillas jubilado se ha ido a vivir a Vargas, ¿de acuerdo? Que está a 1,5 kilómetros aproximadamente. Pero aquí siempre se ha mantenido porque ha habido, como has visto, muy buena zona agraria, realmente. Y la ganadería ha sido tradicional, sobre todo los famosos tratantes de ganado, que les llamaban los gitanos de las Presillas, eran muy queridos por toda la zona, también a los de Vargas, sobre todo los Perea, que tenían bastante buena fama, iban incluso hasta Espinosa de los Monteros, su hermano tenían camiones, la Llama estaba ocupada prácticamente por ellos, el Ferrer de la Llama, y bueno, la gente aquí vive bastante bien, mucha gente trabaja en las fábricas de todo el valle, incluso Cristalería Española, o como puede ser por ejemplo en el caso de René de Olasán, o también obviamente Torrelavega, Aspla, en Hinojedo, en Isniace, muchísima gente ha trabajado en Isniace. Y bueno, hay bastante buen nivel de vida, hay mucha gente longeva en esta zona, se vive bastante bien, está a 7 kilómetros de Torrelavega, con buen servicio de autobús, a 28 de Santander. Quiero decirte que esto es un entorno bastante, como has visto, algunos barrios bien soleados y bastante sano. Muy buenas aguas, siempre ha habido, porque Pascual Madoz, ya el geógrafo, dijo hace 200 años que Las Presillas, un lugar donde existen muy buenas aguas. Antonio, ha sido un placer. Qué pena no tener una hora más de reportaje porque lo hubiésemos llenado. Muchas gracias. Nada, a vosotros por hablar de nuestro pueblo, y espero que os haya gustado. Buenos días. Bueno, de hecho, a ver, usted sabrá más del palacio que nosotros, muchísimo más. Si quieren que la dueña contase, no sé, ya al respecto, pero bueno, de todas maneras... Bueno, pues nada, una vez consumido todo el tiempo en recorrer este bonito pueblo, no me queda más tiempo ya que decirles adiós y emplazarles al lunes de la semana próxima. Así que hasta entonces.